Vamos a meditar en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas tiene escritos o relatos del Señor que no están en otros evangelios, y este es uno de ellos, y una de las porciones o relatos más conocidos y muy populares dentro de los conocimientos que tenemos los creyentes en cuanto a la palabra de Dios, que se usa mucho para la evangelización o para la predicación. Pero nosotros vamos a tener ambas cosas. Se predica el evangelio y al mismo tiempo se está aprendiendo y conociendo cosas que el Señor tiene para los hijos de Dios. Dice así, capítulo 16, verso 19, dije. Bueno, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, padre, que le envíes a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Bueno, espero que podamos prestar atención. Es un pasaje conocido. Alguien puede decir: hay cosas que en la Biblia no la leo porque no entiendo. Ahora, hay cosas que puede ser que no se entiendan, ¿no? Pero hay cosas que sí se entienden. ¿Qué pasa con aquellas cosas que no se entienden? ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de ocuparnos, ¿no es cierto? Hay que ocuparse, hay que tomar nota y ocuparse. Y de aquellas cosas que sí entendemos, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos, porque hay cosas que sí entendemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos. ¿Alguien no entiende algo de este relato? Alguien puede decir no entiende. Bueno, puede ser algunas cositas, pero tiene una conclusión que es obvia. ¿Cuál es la conclusión final de este pasaje? Nadie habló tanto del cielo y del infierno, del paraíso, del Hades, como el Señor Jesús. Y acá hay dos cosas que se presentan. Está el infierno y está el cielo. Son dos lugares. Esos dos lugares son reales. No sabemos, muchos dicen esta es una parábola.
Bueno, tiene el propósito, como tiene las parábolas, de tener una conclusión final. Pero el hecho de que tenga nombres propios, como el caso de Abraham, como el caso del mendigo Lázaro, le quita a veces la posibilidad de que eso sea una parábola, porque las parábolas no se usan nombres propios. Son figuras, animales, paisajes, hechos simbólicos que representan cosas espirituales, pero representan cosas de la vida eterna. Pero este caso es de un hecho que, ¿qué problema había para el Señor Jesús entrar en el submundo de los muertos? Si Él vino vino de la eternidad, vino del cielo. Los demonios le conocían. Él sabía de ellos desde antes de la creación, desde antes de su venida a esta tierra. Así que, ¿qué problema hay que él haya conocido este relato de una forma real, que haya ocurrido, que haya existido? Así que nosotros de las cosas que no entendemos tenemos que ocuparnos y de las que no entendemos entendemos preocuparnos, ya que hay una realidad. Vamos a decir la conclusión en primer lugar, pero hay otras conclusiones también que vamos a poner al final. La conclusión de este relato es que hay un cielo que nos espera y hay un infierno que hay que evitar. Esa es la realidad. Y el Señor Jesús fue el que más habló, como le decía, sobre estos dos lugares. Ya Él lo expresó en otras parábolas, como la del rico insensato, que proveía para sí mismo riquezas sin pensar en la eternidad, cuando en un momento dice que vinieron a pedir su alma. Y todo lo que había provisto para esta vida, ¿de quién será? O sea que el Señor Jesús en forma permanente habló del cielo, del infierno, y es una pena que los púlpitos de hoy en día no se hable mucho de estos temas. Por eso no debemos esquivarlo. Claro, el relato de El Rico y Lázaro es uno de los muchos que el Señor ha hecho con respecto a este tema. Y evidentemente son temas que merecen llevarle a la atención, porque habla de muerte, de vida, de eternidad, de sufrimiento. Y dice que ese lugar de sufrimiento que les espera a los que no aguardan la bienaventuranza del Señor es un lugar como un fuego que nunca se termina, que nunca se apaga. Uno dice, bueno, es un fuego, es una forma imaginaria, o una forma de acuerdo a una imagen. Amigos, hermanos, si el fuego literal es lo que ustedes se podrían poner la mano en un fuego, ¿qué les parece si el fuego que nosotros vemos es una figura del fuego verdadero que es de la eternidad? Lo que debe ser el fuego eterno. Si el fuego que nosotros conocemos, la llama, hace lo que hace y produce lo que produce, lo que debe ser el fuego eterno. Debe ser terrible. De manera que todo esto debe producirnos a nosotros constricción. Debe producirnos a nosotros piedad en nuestra vida y piedad por aquellos que nos rodean y van a la eternidad, que no sabemos qué eternidad, esa eternidad de perdición. De manera que la decisión de estos dos lugares, ¿de quién es? ¿Quién decide quién va a un lugar o al otro? Nosotros, el hombre. La gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Pero, ¿quién es receptor de esa gracia de Dios, de esa gracia salvadora? ¿Quién es? ¿A quiénes son? Aquellos que se someten a esa gracia salvadora. Dios no obliga
Así como no obligó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, sino que tuvo libertad de elección, hoy en día también el ser humano tiene libertad de elección y puede elegir de entre estos dos lugares. ¿Acepta a Cristo o rechaza a Cristo? ¿Cuál será esa decisión? Bueno, claro, decir, bueno, esto es algo que la fe solamente lo entiende. Muy bien, puede ser. Sí, sí, la fe entiende estas cosas. El hombre común no entiende estas cosas porque no tiene fe. Ustedes saben que la fe es un atributo propio de cada ser humano. Dios le ha dado a cada uno el tener fe. Todos tenemos fe. Lo que pasa, el tema es dónde y en quién depositamos la fe. Nosotros estamos cómodamente sentados en un banco. ¿Por qué? Porque sabemos que el banco nos va a sostener. Si tuviéramos desconfianza del banco, nos sentaríamos con mucho cuidado, ¿cierto? Pero tenemos fe que el banco nos va a sostener. Así cuando vamos a un médico, yo he ido al médico, yo tengo la seguridad que el médico me va a dar el tratamiento adecuado, yo tengo fe en eso. O sea, la fe es propio y natural del ser humano. El tema es cómo y en quién depositamos la fe. Las cosas espirituales, que son tan reales como las temporales, o más reales, porque las temporales son para esta vida, las espirituales son eternas. Es un camino de fe, pero la fe no quiere decir que sea intangible o algo que no se puede palpar. Hay una forma de alimentar la fe. ¿Cómo se alimenta la fe? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la fe? ¿Cómo se alimenta? Con la palabra de Dios. Entonces dice, no, yo no tengo fe. Yo no sé, me falta la fe. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿m? Dirías a este monte, desarráigate y se plantaría en el mar. De eso sí es una forma para demostrar que el valor de la fe es muy trascendente. Ahora, el Señor dijo un grano de mostaza. Estaba cerca del mar de Galilea. No dijo un grano de arena. El tema no era el tamaño en sí. El tamaño, porque a veces los discípulos mismos le pidieron, Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerdan? Él que le dijo, tened fe. O sea, la fe es algo propio, algo natural, que nosotros tenemos que ejercitarla, tenemos que madurarla. ¿Por qué un grano de mostaza? Porque era la semilla más pequeña que se conoce. Y ese grano de mostaza, esa pequeña semilla, ¿tiene vida? El grano de arena no tiene vida. ¿Es cierto? Por eso usó el grano de mostaza, que es la más pequeña, porque allí hay un nivel de potencia, de poder enorme. El grano de mostaza puede crecer un árbol hasta de 3 metros de altura, según dicen en algunos lugares. Quiere decir que es algo que tiene poder de vida. Por eso la fe está representada en ese aspecto por la grano de mostaza. Así que eh, pero ¿cómo puedo yo creer? Chau, chau, chau. Anda, 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 anda. Chau, 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 querido. Gracias. ¿Cómo puedo yo creer en aquellas cosas que no veo? Es el camino espiritual, ¿no es cierto? Blas Pascal, físico, matemático, decía, eh, la palabra de Dios hay que amarla para entenderla. En cambio, el conocimiento de la ciencia hay que entenderla para amarla. Es al revés. El camino de la fe, primero hay que creerlo para entenderlo. Hace un tiempo leí una experiencia de un joven que estaba en una facultad y había un profesor que se burlaba, era ateo, se burlaba de la fe de Cristo, de Cristo. Entonces pidió que pasaran adelante alguien que hablara de Cristo y que le demostrara lo que era Cristo.
Dice que había un estudiante que tenía en la cartera una naranja. Pasó al frente, tomó un cuchillo y empezó a pelarla. A pelar. ¿Saben esa historia, esa anécdota? Terminó de pelar la naranja, sacó un gajito y la empezó a comer. Bueno, por favor, estamos esperando que usted hable. No, no se decía nada, se callaba la boca. Cuando estaba terminando de comerse la naranja, le dice, profesor, ¿la naranja que yo comí es dulce o agria? "Eh, ¿Cómo voy a saber si no la probé?". Eso pasa con Cristo. ¿Cómo va a saber de Cristo si usted nunca lo probó? Entonces la gente habla mal del Señor, habla mal de la Biblia, sin haber leído la Biblia, sin haber escuchado del Señor. Ya van con el preconcepto, entonces, y ahí se pierden para la eternidad. Ahora, eh, acá, por favor, leamos el verso 29, que es lo que yo quisiera relatar, exaltar en esta tarde. Dice, Abraham le dijo, Abraham, o sea, el Señor Jesús puso en labios de Abraham estas palabras. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él dijo, no, pero si alguno se levantara de entre los muertos, seguro que le van a creer para que mis hermanos no vengan ni mis padres vengan acá. El Señor Jesús resucitó muerto, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos muertos resucitó? A ver, ¿alguien sabe? Hay una pregunta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vos tenés la respuesta, vos sabés. Tres, tres, ¿no? A ver, Fernando, tres, ¿no? Dana no está porque ellos sabían tres, ¿no? Por lo menos que se registran en la Biblia. Hay tres. Aparte de que él resucitó. Aparte de la más importante, que él mismo se resucitó. Y los que, no, eran los testigos, más de 500 testigos. Sí, sí, los que resucitaron cuando el Señor murió, ahí decía, cuando expiró, resucitaron muertos, no se sabe cuántos. Se pone que va de 500. O sea que, y se arrepintieron al ver a sus familiares resucitados después de haberse estado muertos. Lázaro, 3 días, una semana antes de la muerte del Señor. No. Entonces, aquí le dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Quiere decir que el testimonio de la palabra de Dios fue y sigue siendo el único testimonio para conocer al Señor y para conocer la vida eterna, para ser salvo, para aceptar a Cristo como Salvador. Por más que veamos a alguien resucitado de los muertos, no se van a arrepentir. Es increíble. ¿Qué más evidencia que eso? Porque no pasa por la manifestación de las cosas potentes, sino que pasa por un llamado del corazón. Y la palabra de Dios tiene el poder que no tiene una persona resucitada. ¡Qué increíble! Eh, Acá mi propósito en esta tarde es manifestar y hacer comprender la necesidad de conocer la palabra de Dios y el propósito que Dios tiene a través de esta porción nos damos cuenta de que es la palabra de Dios lo único que nos hace conocer al Dios de la palabra. Es lo único. Nunca vamos a ser lo suficientemente capaces de entender o comprender el poder de la palabra de Dios. Nunca. Porque dice la Biblia que esta palabra va a ser para la eternidad. Esta palabra no va a pasar, aunque nosotros pasemos de esta vida. Va a estar para la eternidad. Nunca va a pasar. Nunca vamos a ser lo suficientemente agradecidos al mismo tiempo para valorar el poder y la virtud de la palabra de Dios.
Por eso, dentro de todo, la fe de una persona puede llegar a medirse por el tiempo y la manera en que invierte en la palabra de Dios. ¿Comprendo? ¿Me haces comprender? La fe de una persona puede medirse en virtud del tiempo y la capacidad que invierte en la palabra de Dios. ¿Queremos tener fe? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? La fe viene por el oír. Ahora, ¿el oír de qué? De la palabra de Dios, aclara. ¿Eh? De la palabra de Dios. Hermanos queridos, en nuestra vida espiritual está asociada a, a ese anhelo, a ese deseo que debemos tener. Y si no tenemos anhelo, deseo, no hay mucha probabilidad de tener una vida de fe crecida, una vida de fe agradable a Dios y una vida de fe que satisfaga nuestro corazón. Así que una vez más, ¿cuántas veces estamos ocupados en el conocimiento de su voluntad, leyendo, buscando su palabra y asociándonos en oración con su persona? ¿Cuánto tiempo? Yo reconozco que venir acá a la media semana cuesta un poquito a algunos. Algunos tienen que estudiar. Y bueno, hay épocas que hay que rendir exámenes. Ese día, esa semana, hermano, hermanita, que está estudiando, si mañana tenés que rendir un examen o el viernes, es comprensible que no tenés que estar concentrado. Pero hay épocas que podemos hacer separar el tiempo para escuchar, oír y compenetrarlos. No es por hacer comparaciones, pero en cierta medida sí. Nosotros hace años en las iglesias teníamos la ventaja de vivir cerca de las iglesias. Esa era una gran ventaja. Teníamos reunión del martes, reunión de oración, jueves o viernes reunión de ministerio, sábado había o reunión de jóvenes, reunión de enseñanza, o reunión de varones, o reunión de mujeres, en fin. Y el domingo doble jornada. Eran 5 reuniones semanales. Que de las 5 vengan 3, entonces uno está cimentado en la palabra de Dios 3 veces por semana y la comunión entre los hermanos. Ahora tenemos no tenemos esa posibilidad porque hay razones, pero tenemos el Zoom, tenemos también los WhatsApp nos ayudan mucho a estar en contacto y tenemos pocas reuniones en física en cierta medida. Aprovechémosla, no dejemos estar, no dejemos estar, porque eso es lo que cimenta nuestra vida espiritual, nuestra fortaleza. Señor, ayúdame a tener fe. Señor, ayúdame. Bueno, una de las maneras de ayudarnos es el momento de oración. Nosotros, puede ser que durante la semana no tenemos posibilidad de estar en la iglesia todos los días y preguntarle a algún hermano, quizás con experiencia sobre algunos problemas de la Biblia, de la iglesia, pero tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance permanentemente. La tenemos ahí, en un librito, lo podemos llevar en una carterita, constante y permanentemente. Yo le sugiero la Biblia en papel, siempre llega más, porque uno tiene la posibilidad de ver el panorama mejor y anotar todo eso. No descuidemos, no abandonemos así el conocimiento de la palabra de Dios, porque es lo único que nos va a fortalecer en el momento de la prueba, aunque la prueba es permanente. Pero hay momentos que hay más pruebas que otros. Entonces estemos preparados para enfrentarlas. Que el Señor pues nos ayude y nos bendiga en esta tarde. Bueno, no sé, Marcelo, pasamos a la oración. ¿Algún anuncio más?